Pocas mujeres en toda la historia medieval poseyeron la riqueza, la ambición y la influencia política de Leonor de Aquitania. Nacida en una de las dinastías más ricas y poderosas de Europa, Leonor heredó el vasto ducado de Aquitania cuando aún era una niña, una herencia tan inmensa que la convirtió en una de las novias más codiciadas de la cristiandad. Sus tierras se extendían por gran parte del suroeste de Francia, siendo más ricas y culturalmente más vibrantes que muchos reinos, lo que le otorgaba un nivel de independencia casi inaudito para una mujer de su época. Llegaría a convertirse en reina no solo una vez, sino dos. Primero, fue reina de Francia a través de su matrimonio con Luis el Estio de Francia, acompañándolo en la desastrosa Segunda Cruzada, antes de anular la unión en una de las separaciones más trascendentales de la historia europea. Poco después se casó con el joven y formidable Enrique II de Inglaterra, forjando un imperio que se extendía desde las fronteras de Escocia hasta los Pirineos. A través de esta unión, Leonor se convirtió en reina de Inglaterra y matriarca de lo que se convertiría en el poderoso Imperio Angevino. Pero Leonor era mucho más que una consorte real. En una época en la que se esperaba que las mujeres fueran solo ornamentales, ella actuó como una fuerza política por derecho propio, gobernando tierras, administrando cortes, moldeando la diplomacia e influyendo en la política de sucesión en toda Europa. Su matrimonio con Enrique ayudó a consolidar el poder después del caos de la anarquía, la brutal guerra civil que había destrozado el reino durante casi 2 décadas. También fue madre de una dinastía extraordinaria, dando a luz a algunos de los gobernantes más famosos de la Edad Media, incluyendo a Ricardo I de Inglaterra, el legendario Corazón de León, y a Juan, el rey de Inglaterra, cuyo desastroso reinado eventualmente llevaría a la firma de la Carta Magna. Su linaje se extendió por las casas reales de Europa, uniendo reinos a través de matrimonios, herencias y guerras. Pero quizá lo que hacía realmente extraordinaria a Leonor era su negativa a ser pasiva en un mundo construido para silenciar a las mujeres. Esta es su historia. Leonor nació en un mundo de privilegios y expectativas extraordinarias. Nació alrededor del año 1122 como la hija mayor de Guillermo X, el duque de Aquitania. A través de su padre, Leonor pertenecía a una de las casas nobles más antiguas e ilustres de Europa, una dinastía cuyas raíces estaban profundamente arraigadas en el fragmentado panorama político de la Francia posterior a los carolingios. Generalmente se considera que es descendiente de Carlomagno. Su abuelo, Guillermo I, fue uno de los hombres más fascinantes y controvertidos de su época, un duque guerrero. Era famoso por sus escandalosos romances y su naturaleza rebelde. Parece que de él, Leonor heredó más que solo la sangre. Heredó un legado de independencia, sofisticación, carácter y una rebeldía que más tarde definiría su propia vida. Aquitania en sí no era una herencia común. Era vasta, rica y culturalmente distinta de los paisajes más fríos y rígidos del norte de Francia. Sus cortes eran conocidas por su refinamiento, música, poesía y erudición. En muchos sentidos, Aquitania parecía un mundo aparte, más cálido, más rico y más cosmopolita. Ser la duquesa de Aquitania era poseer tierras que rivalizaban con las de los reyes en riqueza e influencia. La madre de Leonor murió cuando ella aún era joven, y gran parte de su crianza temprana probablemente tuvo lugar bajo la cuidadosa supervisión de la corte de su padre. A diferencia de muchas niñas nobles de la época, Leonor parece haber recibido una educación inusualmente amplia. Casi con toda seguridad, le enseñaron latín, instrucción religiosa, administración del hogar y las costumbres que se esperaban de una dama de alta cuna. Pero también creció en un entorno impregnado de literatura, diplomacia y cultura aristocrática. Habría crecido escuchando canciones de amor, guerra y caballería, rodeada de clérigos, poetas, nobles y caballeros. La tragedia y la fortuna llegaron de la mano cuando Leonor aún era una adolescente. En el año 1137 su padre murió repentinamente, probablemente a causa de una enfermedad. Su muerte transformó a Leonor de la noche a la mañana de ser una hija noble a convertirse en la heredera más codiciada de Europa. Con apenas 15 años heredó el ducado de Aquitania y el país de Ponthieu, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas y poderosas de la cristiandad.
Su posición era tan envidiable como peligrosa. Una joven heredera soltera con dominio sobre tierras tan enormes era un premio político inconmensurable para cualquiera. El rey francés actuó rápidamente. En pocos meses, Leonor se casó con su hijo, el futuro rey Luis VII de Francia. Cuando Leonor se casó con el joven príncipe en el verano del año 1137, no fue simplemente una boda real, sino un acontecimiento político que transformó el equilibrio de poder en Europa occidental. Al reconocer el peligro de permitir que tal herencia cayera en manos rivales, el rey Luis VI de Francia no perdió tiempo en integrar a Leonor en su dinastía. Antes de que terminara el año, la joven duquesa se había convertido en la reina de Francia. Días después de la boda, Luis VI murió y la joven pareja fue repentinamente elevada al cargo más alto del reino. Pero si Leonor había sido formada en las vibrantes y sofisticadas cortes de Aquitania, la corte francesa era un mundo completamente diferente. Era más fría en todos los sentidos, menos alegre, más rígida, impregnada de piedad y ceremonia del norte. Luis mismo era un joven profundamente devoto y serio, originalmente destinado a una vida en la iglesia antes de la muerte de su hermano mayor, que lo puso en la línea de sucesión. Era introspectivo, austero y a veces demasiado solemne. Leonor, en contraste, era inteligente, vivaz, políticamente consciente y estaba acostumbrada al refinamiento y la relativa libertad del sur. Desde el principio, el matrimonio fue una unión de opuestos. Aunque fue coronada reina, Leonor no era un adorno pasivo. Rápidamente se estableció como una presencia dominante en la corte, trayendo consigo la riqueza cultural de Aquitania. Poetas, músicos, modales y gustos desconocidos para muchos en el norte de Francia. Era admirada, objeto de chismes y en ocasiones motivo de un resentimiento silencioso. Su belleza y riqueza por sí solas la hacían imposible de ignorar. Su confianza la hacía aún más difícil de contener. En el año 1145, los acontecimientos en Oriente cambiaron el curso de su vida. Llegaron noticias de que la ciudad cristiana de Edesa había caído ante las fuerzas musulmanas, lo que sorprendió a la cristiandad latina y llevó a Eugenio III a convocar una nueva cruzada. Impulsado por el fervor religioso y quizá por un deseo de gloria, Luis VII tomó la cruz. De manera sorprendente, Leonor hizo lo mismo. Fue una decisión extraordinaria. Las reinas medievales normalmente no acompañaban a los ejércitos a través de continentes hacia zonas de guerra, pero Leonor no era una reina común. En el año 1147 partió hacia Tierra Santa junto a su esposo, acompañada por un séquito proveniente de Aquitania. Sin embargo, la segunda cruzada resultaría desastrosa. El ejército francés sufrió pérdidas catastróficas al cruzar Anatolia, debilitado por un mal liderazgo, fallas logísticas y ataques constantes. El hambre, el agotamiento y el caos devastaron la expedición. En el desastroso cruce del Monte Cadmo, muchos soldados fueron masacrados después de que la vanguardia se separó de la fuerza principal. Luis fue ampliamente criticado por su indecisión y falta de capacidad militar. Leonor, mientras tanto, se sentía cada vez más desilusionada, no solo con la cruzada, sino también con su esposo. Cuando la comitiva real finalmente llegó a Antioquía, Leonor se reunió con su carismático tío, Raimundo, el príncipe de Antioquía. Raimundo era todo lo que Luis no era: mundano, marcial, políticamente ambicioso y acostumbrado a las duras realidades de la guerra en la frontera. Buscó el apoyo de Leonor para campañas contra las fuerzas musulmanas en el norte de Siria, pero Luis, decidido a continuar hacia Jerusalén, se negó. Lo que siguió se convirtió en uno de los grandes escándalos de la época. Se difundieron rumores de que Leonor y Raimundo se habían vuelto demasiado cercanos, insinuando una relación adúltera e incestuosa entre ellos. Es imposible saber si estas acusaciones tenían algo de verdad. Los cronistas medievales no dudaban en usar insinuaciones como arma contra mujeres poderosas, pero el daño ya estaba hecho. La relación de Leonor con Luis se deterioró rápidamente, envenenada por la decepción mutua, el desacuerdo político y un odio personal creciente. Para cuando regresaron a Francia, el matrimonio estaba prácticamente muerto.
Solo habían tenido 2 hijas y ningún heredero varón sobreviviente, lo cual era un grave problema dinástico para la monarquía francesa. En el año 1152, después de años de tensiones crecientes, su matrimonio fue formalmente anulado por motivos de parentesco sanguíneo que ambos conocían desde el principio. Solo unas semanas después de la anulación de su matrimonio con Luis VII de Francia, Leonor tomó la decisión que alteraría permanentemente el mapa político de Europa. En mayo del año 1152, Leonor se casó con el joven y ferozmente ambicioso Enrique II de Inglaterra, quien en ese entonces aún era duque de Normandía y conde de Anjou, un hombre casi una década menor que ella. Fue una jugada increíblemente audaz. Leonor apenas había escapado de un matrimonio real y una vez más era una de las herederas más codiciadas de la cristiandad. Su herencia seguía intacta, Aquitania seguía siendo suya y venía acompañada de una inmensa riqueza, territorio estratégico y poder político. Cualquier hombre que se casara con Leonor no solo ganaba una esposa, sino también acceso a uno de los mayores premios territoriales de Europa. Enrique entendía esto mejor que nadie. La unión fue políticamente explosiva. A través de Enrique, las tierras de Leonor ahora se unieron a Normandía, Anjou y otros territorios continentales, creando un bloque de poder que empequeñecía los dominios controlados directamente por la corona francesa. El rey francés solo pudo mirar con incredulidad mientras su antigua reina ayudaba a fortalecer al mismo hombre que se había convertido en su adversario más peligroso. En el momento de su matrimonio, Inglaterra aún se tambaleaba tras casi 2 décadas de caos. El reino había sido destrozado por la anarquía, una brutal guerra civil que se desencadenó tras la muerte de Enrique I de Inglaterra en el año 1135. Con su único hijo legítimo muerto en el desastre del Barco Blanco, Enrique I había nombrado a su hija, la emperatriz Matilde, como su heredera. Sin embargo, tras su muerte, su primo Esteban tomó el trono, sumiendo a Inglaterra en años de inestabilidad, lealtades cambiantes y oportunismo. Enrique era el hijo de Matilde. Al casarse con Enrique, Leonor fortaleció drásticamente su posición financiera y territorial en un momento crucial. Aquitania no solo aportó prestigio, sino también los recursos y la legitimidad necesarios para reforzar su creciente pretensión al trono. En el año 1153, después de años de agotamiento y derramamiento de sangre, finalmente se llegó a un acuerdo. Bajo el Tratado de Wallingford, el rey Esteban aceptó reconocer a Enrique como su heredero, desheredando a su propio hijo en favor de la línea de Matilde. Cuando Esteban murió al año siguiente, Enrique ascendió al trono como rey de Inglaterra y Leonor se convirtió en la reina de Inglaterra. Al principio, el matrimonio parecía haber sido una alianza formidable. Enrique era brillante e incansable. Leonor tenía experiencia política, era rica por derecho propio y no era ajena a los mecanismos del poder. Ella le dio a Enrique 8 hijos, asegurando la dinastía con un éxito notable. Entre ellos estaban futuros reyes y reinas cuyo nombre daría forma a la Europa medieval. Ricardo I de Inglaterra, más tarde inmortalizado como Ricardo Corazón de León, y Juan, el rey de Inglaterra, cuyo turbulento reinado culminaría en la Carta Magna, así como hijas que se casaron con miembros de las casas reales de Castilla, Sicilia y Sajonia. Sin embargo, incluso en estos primeros años de aparente triunfo, ya comenzaban a aparecer grietas. Enrique no era un hombre inclinado a compartir el poder fácilmente, y Leonor no era una mujer hecha para la obediencia silenciosa. Ella había sido duquesa por derecho propio antes de que Enrique siquiera llevara una corona. Aunque ella apoyó su ascenso y ayudó a consolidar los cimientos de su gobierno, su matrimonio eventualmente evolucionaría de una alianza a una rivalidad. Aún así, en los años inmediatamente posteriores a la ascensión de Enrique, Leonor se encontraba en la cima del poder femenino medieval. No era simplemente la reina de Inglaterra, sino una de las figuras más centrales en un sistema político que abarcaba gran parte de Europa occidental. Una reina, una duquesa, una arquitecta dinástica y madre de una generación de gobernantes. Su matrimonio con Enrique II logró lo que pocas uniones en la historia han conseguido. Ayudó a poner fin a la guerra civil en Inglaterra, estabilizó un reino fracturado y forjó un poder transcontinental que dominaría la política europea durante décadas.
Pero como Leonor pronto aprendería, construir un imperio era mucho más fácil que mantener unida a la familia que lo gobernaba. A principios de la década de 1170, el matrimonio había comenzado a colapsar. Enrique, como su antepasado Guillermo el Conquistador, no estaba dispuesto a compartir ningún poder con su familia. Este defecto se volvió cada vez más peligroso a medida que sus hijos llegaban a la mayoría de edad. En el año 1170, Enrique coronó a su hijo mayor sobreviviente, Enrique el Rey Joven, como correy en un esfuerzo por asegurar la sucesión. Sin embargo, el título resultó ser en gran medida ceremonial. Aunque se le concedió una corona, al joven rey se le dio poca autoridad real, ninguna base de poder independiente y pocas responsabilidades significativas. Sus hermanos menores, Ricardo I de Inglaterra y Godofredo II, duque de Bretaña, estaban igualmente frustrados, cada uno ansioso por tierras, títulos y reconocimiento de un padre que no estaba dispuesto a ceder parte de su poder. En el centro de este creciente descontento estaba la propia Leonor. Para entonces, el matrimonio ya se había deteriorado desde hacía mucho tiempo. Las repetidas infidelidades de Enrique la habían humillado profundamente. Es imposible saber si la pareja realmente se amaba, pero cualquier afecto que alguna vez existió entre ellos claramente se había convertido en amargura y desconfianza. También había intereses políticos en juego. Aquitania no era simplemente una posesión que Enrique había adquirido mediante el matrimonio, sino la herencia de Leonor y la base de su poder. Durante mucho tiempo, Leonor había imaginado a su hijo Ricardo como el legítimo heredero, y a medida que Enrique reforzaba su autoridad tanto sobre la familia como sobre el imperio, Leonor se alineaba cada vez más con sus hijos en lugar de con su esposo. En el año 1173, las tensiones finalmente estallaron en una rebelión abierta. Su hijo, Enrique el joven rey, enfurecido por la negativa de su padre a otorgarle poder real, huyó a la corte de Luis VII de Francia, el exesposo de Leonor, quien estaba más que dispuesto a aprovechar las divisiones dentro de la dinastía Plantagenet. Pronto Ricardo y Godofredo se unieron a su hermano mayor, y juntos, los propios hijos de Enrique se volvieron en su contra en una de las revueltas dinásticas más extraordinarias de la Edad Media. Lo que comenzó como una disputa familiar rápidamente se convirtió en una crisis política más amplia. Nobles descontentos de toda Inglaterra, Normandía, Bretaña y Anjou se unieron a la causa del príncipe. Gobernantes extranjeros, incluyendo a los reyes de Francia y de Escocia, ofrecieron su apoyo. Por un momento parecía posible que el imperio mismo pudiera fracturarse bajo la presión. Leonor tampoco fue una observadora pasiva de estos acontecimientos. Aunque algunos cronistas medievales intentaron minimizar o escandalizar su participación, está claro que apoyó activamente la rebelión de su hijo. Ya fuera motivada por cálculos políticos, lealtad maternal o años de resentimiento acumulado hacia Enrique, se puso firmemente en oposición a su rey. En algún momento durante la revuelta, Leonor intentó salir del país, probablemente con la intención de unirse a sus hijos o fortalecer su causa de manera más directa. Según la tradición posterior, se disfrazó con ropa de hombre para evitar ser detectada. Si este detalle es un hecho real o una exageración posterior, sigue siendo incierto. Sea cual sea el caso, fue interceptada por los hombres de Enrique antes de que pudiera siquiera escapar y fue puesta bajo custodia. Enrique pronto aplastaría la rebelión. Su hijo y heredero, Enrique el Joven, murió de disentería durante la campaña, aunque más tarde se reconciliaría al menos exteriormente con sus otros hijos. A Leonor, sin embargo, no se le mostró tal misericordia. Sus acciones habían cruzado un umbral imperdonable. No solo había discutido con su esposo, sino que apoyó activamente una revuelta armada contra el rey. Enrique también pudo haberla culpado por la muerte de su hijo mayor. A partir del año 1173, Leonor pasaría aproximadamente 16 años en cautiverio. Esto no era un encarcelamiento en el sentido de ser enviada a una mazmorra. Leonor seguía siendo una reina de inmenso prestigio y su confinamiento era cómodo. Ella fue alojada en varias residencias reales por toda Inglaterra. Se le permitía tener asistentes, libros, ropa fina, e incluso se le permitía hacer apariciones limitadas en la corte durante los principales festivales religiosos o ceremonias. Las razones de Enrique eran tanto prácticas como personal. Leonor era demasiado poderosa para dejarla en libertad.
como duquesa de Aquitania y madre de herederos rebeldes, seguía siendo un símbolo político poderoso y una verdadera amenaza. Y así, durante 16 largos años, la mujer más poderosa de Europa se convirtió en una prisionera real. Sin embargo, la historia de Leonor no terminó ahí. Ella soportó humillación, confinamiento y derrotas políticas, pero sobrevivió a todos ellos. Lo más importante, sobrevivió al propio Enrique. Cuando Enrique II de Inglaterra murió en el año 1189, los largos años de cautiverio de Leonor finalmente llegaron a su fin. Leonor fue liberada por su hijo Ricardo I de Inglaterra, quien finalmente heredó el trono. Para Leonor, que ya rondaba los 70, la libertad no fue el inicio del retiro, sino el comienzo de un último y extraordinario regreso al poder. Ricardo fue coronado rey en septiembre del año 1189, pero Inglaterra nunca estuvo destinada a ser el centro de su reinado. Guerrero ante todo, ya se estaba preparando para partir en la Tercera Cruzada, decidido a recuperar Jerusalén tras su caída ante Saladino. Antes de partir, Ricardo confió gran parte de la estabilidad del reino a su madre, sabiendo que pocos en Europa poseían su experiencia política, autoridad o legitimidad dinásticas. Ella viajó por toda Inglaterra y los territorios continentales, asegurando la lealtad al gobierno de Ricardo y supervisando los asuntos políticos, y ayudando a mantener el orden en un reino agobiado por la enorme carga financiera de las cruzadas. Ricardo había recaudado sumas extraordinarias para su expedición, vendiendo cargos, tierras y privilegios para financiar la campaña, dejando a Leonor y a sus ministros a cargo de manejar las consecuencias. Su papel se volvió aún más crítico durante la prolongada ausencia de Ricardo. Su hermano menor, Juan, ambicioso y sumamente poco confiable, comenzó a maniobrar para obtener mayor influencia mientras Ricardo estaba en el extranjero. Leonor trabajó cuidadosamente para contener las ambiciones de Juan y preservar la sucesión, consciente de que la estabilidad de la dinastía dependía de evitar que la familia volviera a caer en un conflicto abierto. En el año 1192 ocurrió una crisis cuando Ricardo fue capturado en su viaje de regreso de la cruzada por Leopoldo V, el duque de Austria, y posteriormente entregado a Enrique VI, el emperador del Sacro Imperio Romano. El rescate exigido para su liberación fue colosal. A una edad en la que la mayoría de los gobernantes se habrían retirado por completo de la vida pública, Leonor asumió personalmente la responsabilidad de asegurar la libertad de su hijo. Ella supervisó la recaudación de impuestos, la recolección de tesoros y los enormes esfuerzos financieros necesarios para reunir el rescate. Su compromiso no terminó ahí. A pesar de tener más de 70 años, Leonor viajó personalmente por toda Europa para entregar el rescate y negociar la liberación de Ricardo, una tarea extraordinaria que reflejaba tanto su resistencia como su determinación política. Ricardo finalmente fue liberado en el año 1194 y regresó a sus dominios, aunque después pasó poco tiempo en Inglaterra, concentrándose en defender sus territorios continentales contra Felipe II de Francia. Incluso después del regreso de Ricardo, Leonor siguió siendo una presencia influyente, continuando con su labor de aconsejar, mediar y gestionar los asuntos dinásticos. Sin embargo, el reinado de Ricardo pronto llegó a un abrupto final en el año 1199, cuando fue herido de muerte mientras sitiaba el castillo de Chalus en Francia. Su muerte provocó otra crisis de sucesión, pero una vez más Leonor actuó con rapidez. Aunque ya era anciana, desempeñó un papel decisivo para asegurar la sucesión de su hijo menor sobreviviente, Juan. Leonor pasó sus últimos años en un monasterio. Murió el 1 de abril del año 1204, probablemente alrededor de los 80 u 82 años de edad. Fue enterrada en la abadía de Fontevraud junto a Enrique II de Inglaterra y, posteriormente, Ricardo Corazón de León. Su efigie aún se conserva allí. El legado de Leonor es inmenso. Fue duquesa de Aquitania, reina de Francia, reina de Inglaterra, participante en una cruzada, mecenas de la cultura cortesana, madre de reyes y reinas, y la matriarca de una de las dinastías más poderosas de la Europa medieval. A través de sus hijos, su linaje se extendió por las casas reales de Inglaterra, Francia, Castilla, Sicilia, Sajonia y más allá. Fue madre de Ricardo I de Inglaterra, uno de los reyes guerreros más célebres de la historia, y de Juan,
cuyos fracasos finalmente llevarían a la firma de la Carta Magna, uno de los documentos fundamentales en la historia constitucional inglesa. Pero más allá del legado dinástico, sigue siendo una figura sumamente inusual para su época. Una mujer que no solo influyó en el poder, sino que repetidamente estuvo en su centro. Ella no fue pasiva ni una reina ornamental. Gobernó tierras, negoció alianzas, financió ejércitos, soportó el encarcelamiento, sobrevivió a rebeliones y vivió más que casi todos sus grandes contemporáneos. Pocas mujeres en la historia medieval vivieron vidas de tanta fama, importancia y resiliencia. En todos los sentidos importantes, fue una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media. Quiero dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaste del video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo. Y nos vemos pronto para otro History Prof.